Muy bien, estudiantes del tercero de secundaria, vamos a desarrollar pues esta primera parte y después en el segundo bloque van a venir las exposiciones, ¿ya? Gracias Aldair por ser siempre tan puntual. No te preocupes que yo ya tengo tu material ahí bien seleccionado, ¿ya? Primero voy a hacer la parte teórica, ¿ya? Y después en el segundo bloque, es decir, después de las 2:20, voy a poner las exposiciones de todos los estudiantes, ¿no? Para que se ganen su respectiva nota, ¿no? Esta exposición que van a hacer va a corresponder al primer parcial, ¿no? O al primer examen, como se dice, ¿no? Van a tener nota de examen. Ya espero que se vayan integrando algunos estudiantes más para iniciar el tema que nos corresponde el día de hoy, ¿no? Vamos a desarrollar, acuérdense que ya hemos hablado del segundo militarismo, del primer militarismo, de Andrés Sabino Cáceres, de Remigio Morales Bermúdez, de la expansión de la integración, la República Aristocrática 1, República Aristocrática 2, República Aristocrática 3, República Aristocrática 4, gobierno de Augusto B. Leguía, sobre el oncenio de Leguía, también hemos desarrollado. Y hoy día vamos a desarrollar todo lo que es el tercer militarismo 1, tercer militarismo 2, y después ya vienen las exposiciones de acuerdo al orden establecido en la clase anterior, ¿no es cierto? Primero va a exponer EGMA con el gobierno revolucionario número 2 de Francisco Morales Bermúdez. Después va a venir la exposición de Dante con la exposición de Alberto Fujimori. Después Mailí, la guerra japonesa, ¿no? Después Aldair con la Revolución Rusa. Después Nicolás, la Revolución Mexicana. Y después Jenny con el fascismo italiano, ¿no? Esas van a ser las exposiciones. Eso lo vamos a hacer las exposiciones, gracias Mailí también por ser puntual. La vamos a desarrollar después de las 12:20, ¿ya? Como yo les repito, esto va a ser como si fuera su examen, su primer examen, ¿ya? Para que tengan ustedes ya sus notas. Y también pongo notas de participación, ¿no? Al menos en el caso de Aldair, tiene sus 3 notas de participación. Felicidades Aldair también. Y espero que después se vayan, y hay algunas notas de algunos otros que ya han expuesto, otros que me faltan llenar, pero vamos a desarrollarlo de la manera más didáctica posible. Acuérdense que la historia es parte de nuestro pasado, presente y futuro, ¿no? Ahora, cuando ustedes sean mayores, de repente se va a hablar de la historia, pues, de este presidente, el profesor Pedro Castillo, ¿no? Y así sucesivamente habrán toda una secuencia que sus hijos de sus hijos tendrán que saber todo lo que es la historia. La historia no se detiene, ojo, la historia no se detiene. La historia sigue avanzando con el transcurso y devenir de los años, ¿no es cierto? Siempre va cambiando. Nada es estático en la vida, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar con este tercer militarismo, ¿no? Este tercer militarismo se da de acuerdo después del oncenio de Leguía, que ya se encuentra un poco colapsado el sistema un poco democrático, y se va a instaurar la primera junta militar, ¿no? Que le va a dar pase a este primer militarismo. No crean que este tercer militarismo, que es el primero, automáticamente ya se empieza a desarrollar un gobierno militar. No, 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 no. Sino que es la antesala de cómo se van formando estas juntas militares. ¿Por qué? Porque creen que ya el estamento democrático, es decir, los personajes democráticos, no tienen el poder necesario para frenar la crisis, ¿no? Para poder controlar mejor el desarrollo del país. Es por eso que se va creando una junta militar. Esta junta militar fue presidido, pues, o fue realizado por Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro es uno de los que gobierna solamente 6 meses, de septiembre de 1930 a febrero de 1931. En la Junta estaba a cargo de otras personalidades también, ¿no? De otras personalidades que también apoyan a lo que es la idea y la iniciativa de Sánchez Cerro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Montagne,
a Gustavo Jiménez, junto con el alcalde. Imagínense todo el apoyo del alcalde de Lima, Luis Antonio Eguigure, ¿no? Quien emprendió pues también parte de toda esta junta militar, ¿no? Entonces ya se va creando y orquestando una serie de acontecimientos que van también producto de toda esta problemática que se vive con el reparto también de los diferentes estamentos, ¿no? Y también esto va a influenciar por la cantidad de desempleados que existía, ¿no? Es así que el 31 de agosto se creó el Tribunal de Sanción, donde se daba la supuesta culpabilidad a todas estas serie de irregularidades que habían cometido ciertas autoridades, ¿no? Entonces, es importante recordar que el 31 de agosto se creó el primer Tribunal de Sanción, ¿no? Después empieza ya toda una serie de una crisis política que se desarrolla en 1931, ¿no? Surge la oposición de algunos militares para la manera como Sánchez Cerro quería arreglar las elecciones, ¿no? Las elecciones presidenciales. Eso significó la reelección como lo que sucedió con Leguía, ¿no? Leguía siempre fue un personaje también que hizo ciertas maniobras para poder ser reelegido, ¿no? Pero esto también trajo consigo algunas ciertas sublevaciones, ¿no? Entonces estas sublevaciones trajo que la tercera región militar llevó a cabo un poder fuerte y fue pues presidido, entonces fue presidido pues por nuestro amigo Sánchez Cerro, ¿no? Es decir, que Sánchez Cerro empezó a darse cuenta que mientras más poder podía tener, mejor podía haber, mejor podía llegar a tener acceso a la presidencia, ¿no? Es así pues que Sánchez Cerro se da cuenta y renuncia a la Junta, ¿no? A la Junta Militar, ¿no? Preside la nueva Asamblea de Notables, ¿no? Esto se da todo en el arzobispado de Arequipa, ¿no? ¿No? Esto, aunque trajo consigo también que se sumaran nuevos personajes, como Mariano Gil Maldonado, que ejerce el mando por horas, ¿no? Y después se da el poder de Manuel Olín, y este preside la Corte Suprema. Y entonces hay una serie de cambios, ¿no? De cambios, y sobre todo acá surge la fuerte disputa con el Partido Aprista Peruano, ¿no? Que como ustedes saben fue vetado para que nunca pueda ser gobierno, ¿no? Y se da pues una serie de enfrentamientos que también ocasiona todo un problema en cuanto al desarrollo de esta situación. Se trata también que haya una nueva Junta Nacional de Gobierno, se crea pues un cisma en el Jurado Nacional de Elecciones, hay represalias contra toda esta parte, se crean más impuestos, empiezan pues toda una especie de contradicciones, ¿no? Y todo esto con el fin de que exista pues un proceso electoral mucho más transparente y justo, ¿no? Pero como ustedes saben, siempre el poder es muy importante, ¿no? Y queramos o no, dentro de todo, Sánchez Cerro pues tenía un pánico a la izquierda moderada como era el Partido Aprista Peruano, ¿no? Entonces, el Partido Aprista Peruano también trajo ciertas dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque como era un partido y sobre todo el programa que tenía Víctor Raúl Ayala Torre de tratar pues de formar y mejorar, entre comillas, al proletariado, a los obreros. Entonces él trataba de buscar una cruzada para tratar de que el gobierno de turno, en este caso de la Junta Militar, reconozca y sobre todo le dé la importancia a toda esta parte del proletariado, de los obreros, de los sindicalistas, de los pequeños y medianos manufactureros. Entonces se dan cuenta que una alternativa que se podía presentar contra los militares era pues este partido, el Partido Aprista Peruano, ¿no? Encabezado por Víctor Raúl Ayala Torre.
Entonces, todo este proceso turbio hace pues que haya muchas contradicciones, ¿no? Y es por eso pues que de una manera fuerte nuestro amigo Sánchez Cerro obtiene el poder, ¿no? Obtiene el poder y él es el que prácticamente ya da pase a lo que sí se formaría ya el segundo, el tercer militarismo, ¿no? Que está formado en dos partes. En la primera, que ya les expliqué, que era todo un proceso que se iba desarrollando, donde prácticamente decían que los demócratas no tenían un dominio para poder superar la crisis que se vivía en el país. Por eso es que creen ellos que los militares tenían que nuevamente asumir el mando y es así pues que hacen toda una serie de artilugias en contra del Jurado Nacional de Elecciones, porque realmente sacando de contexto la realidad que se vivió en ese entonces, efectivamente el Partido Aprista Peruano, liderado por Víctor Raúl Ayala Torre, había ganado las elecciones. Pero hubo toda una triquiñuela por Luis Miguel Sánchez Cerro, y es pues que prácticamente le quitan la victoria al Partido Aprista Peruano. ¿Qué tiempo dura este gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro? Acuérdense que él fue provisionalmente, duró solamente 6 meses, ¿no? Al derrocamiento de Augusto Beleguía, ¿no? Pero él, después que hubo todo este problema con el APRA, él prácticamente llama elecciones y gana estas elecciones y gobierna de 1931 a 1933. Y pone un lema, ¿no? Acá es la primera vez que un presidente pone un lema a su gobierno. El Perú ante todo, lo pone. ¿No? Y claro, el Perú ante todo. Este gobierno también fue breve, no duró mucho. Duró 16 meses, que estuvo marcado por la insurrección civil, ¿no? Como ustedes saben, Aya de la Torre no se quedó tranquilo, ¿no? Entonces trató de organizar a la población para que haga, entre comillas, manifestaciones, protestas, para que no se reconozca a Luis Miguel Sánchez Cerro como presidente, ¿no? En realidad ya hubo un pequeño problema entre estas dos contiendas y es así que el presidente tuvo que hacer varias actividades en estos 2 años que tuvo de estos 16 meses y buscar pues una estabilidad, ¿no? Una estabilidad que al final hubo también una serie de dificultades porque hubo pues un atentado también contra Sánchez Cerro, ¿no? Que sufrió el 6 de marzo de 1932, donde un joven aprista de 18 años, José Melgar, disparó contra Sánchez Cerro, ¿no? Cuando salía pues de la iglesia matriz de Miraflores, ¿no? Luego de escuchar misa, quedando herido de gravedad, le dispararon por la espalda, ¿no? Salvándose milagrosamente. Todo esto se condenó este acto, ¿no? Por haber transgredido y haber atentado contra un presidente, ¿no? Y se le da muerte pues a Melgar, ¿no? A Melgar, que fue una aprista de 18 años, que fue el que tomó esa peor actitud, ¿no? Juan Seoane, supuesto cómplice, pero fue conmutado la pena, ¿no? No se le descubrió realmente que Juan Seoane, que era un periodista aprista, era el que tuvo que, y el ideólogo de este atentado, pero solamente recibió una pena de prisión, ¿no? Después ambos fueron indultados en 1945 y se retiraron del APRO, ¿no? Miren ustedes toda la situación que se va creando, ¿no? Todo esto tampoco no se quedó ahí porque Víctor Raúl Ayala Torre siguió, ¿no? Fue apresado, sometido pues a juicio, recluido en la isla del Frontón. Surgen los problemas, ¿no? De las relaciones entre la iglesia, el Estado, Sánchez Cerro. Y miren ustedes, hasta esta, llega pues Víctor Raúl Haya de la Torre a tener que refugiarse en la Embajada de Colombia, ¿no?
toda esta situación caótica que se vive tanto de la iglesia, de los movimientos obreros, de los movimientos sindicalistas contra Sánchez Cerro, es que logran pues con todo el peso y el apoyo de los demás autoridades, ¿no? Logran pues llegar y poder transar, ¿no? Poder transar y poder destituir a nuestro amigo Luis Miguel Sánchez Cerro. Dentro del aspecto político que se desarrolló con Sánchez Cerro, se dieron varios aspectos también importantes, ¿no? Dentro de los aspectos importantes es que se va creando también otros nuevos partidos políticos, se va reformando en parte los procesos electorales, se va dando mayores facilidades para que sean reconocidos los derechos también de los trabajadores, se forman las federaciones, se forman los sindicatos y se logra pues un proceso mucho más amplio, ¿no? En el aspecto social es que también va desarrollando varias importantes obras en beneficio de la población, ¿no? Va tratando de desarrollar también la jornada y lucha, ¿no? De las 8 horas, y todo esto va consiguiéndose también reivindicarle el derecho de los trabajadores, ¿no? En el aspecto internacional viene la primera incidencia que se tiene con Colombia, ¿no? Esto a raíz de que Colombia trata de usurpar y adueñarse de algunos territorios peruanos, ¿no? Algunos territorios peruanos. Acuérdense que la frontera, en la parte de la selva, hay una situación que Perú tiene como frontera tanto a Colombia como a Ecuador, ¿no? Hay un punto intermedio, ¿no? Inclusive hasta con Brasil. Colombia, Brasil, Perú, ¿no? Me estoy equivocando. Colombia, Brasil y Perú. Hay un hito, un triángulo. Entonces, toda esta situación también trajo consigo ciertas desavenencias, ¿no? Y es así que en abril de 1932 llega pues prácticamente el fin del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Él se disponía pues a mantener y seguir adelante con su gobierno, pero desgraciadamente las fuerzas y el apoyo de varios partidos, y sobre todo la de Benavides, con el apoyo del APRA, prácticamente lo derroca, ¿no? Lo derroca, y es así que gracias al apoyo del APRA con Óscar R. Benavides es el que toma el poder, ¿no? Ojo, Óscar R. Benavides también era un militar, ¿no? Y su gobierno de Óscar R. Benavides dura de 1933, una vez derrotado Luis Miguel Sánchez Cerro, hasta 1939. Miren ustedes, ¿no? Todos estos sucesos van marcando también diferencias importantísimas, ¿no? ¿En qué sentido importantísimas? Para que vean que como en la política todos hacen de todo, ¿ah? Ahí no hay, como se dice, la política a veces es muy sucia. ¿Cómo el Partido Aprista Peruano se puede aliar y apoyarse con Óscar R. Benavides, todo por tratar de sacar a Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Miren ustedes, toda esta situación se va viviendo, ¿no? Se va viviendo para tratar de buscar y dar una solución importante, ¿no? Importante. Pero a veces las situaciones, pues, no son las mismas, ¿no? No son las mismas. Vamos a hablar un poco de repente para que ustedes sepan todo lo que significó y desarrolló, ¿no? El gobierno, y cómo así pues se dio muerte, ¿no? Se dio muerte a Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿ya? Voy a leer un poco su reseña histórica. Nació en Piura el 12 de agosto de 1889, el 30 de abril hasta el 30 de abril de 1933. Fue un militar y político peruano que ocupó la presidencia del Perú en 2 ocasiones. La primera, el 27 de agosto
de 1930 al 1 de marzo de 1931, como presidente de una junta de gobierno instalada luego que derrocara al presidente Augusto Abe Leguía, y la segunda como presidente constitucional después de ganar unas reñidas elecciones en 1931 a la cabeza de su partido, la Unión Revolucionaria. No cumplió su periodo constitucional, pues murió tiroteado por Abelardo Mendoza Leiva, un joven militante del Partido Aprista, organización a la que habría proscrito por sus actividades subversivas, aunque no se ha determinado si fue víctima de un acto individual o de un complot, ¿no? Quiere decir que recibe dos disparos, ¿no? Y en el tercero, pues desgraciadamente, es el que pierde la vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron una de las importancias que se van dando en todo esto, ¿no? Hay varios pasajes importantes, ¿no? Una de las razones de la gran popularidad que tuvo en vastos sectores de la población fue su marcada fisonomía de mestizo o cholo, haciendo que varias personas lo vieran como uno más de ellos. Pero se dice que en la realidad era afroperuano, teniendo como base una leyenda urbana que aseguraba que nació en Piura, ¿no? En el poblado de la Mangachería, ¿no? Poblado descendiente de esclavos maganches. El historiador Héctor López Martínez lo describe como un hombre de corta estatura, magro, de carne de tez oscura, con ojos negros y chispeantes, gestos enérgicos y don de mando. También contribuyó a su popularidad su nacionalismo y su pretensión de desconocer el Tratado de Límites con Colombia, firmado durante el gobierno de Leguía, lo que provocó un enfrentamiento bélico con dicha nación. De su breve mandato destaca la promulgación de la Constitución Política de 1933. Ojo, dato importante, ¿ah? Dato muy importante. La Constitución Política de 1933, la cual fijaba en 6 años el periodo presidencial, prohibía la reelección inmediata del presidente de la República, implantaba la libertad de culto y reconocía el divorcio. Asimismo, otorgó a los obreros vacaciones y el descanso remunerado. Miren ustedes, ¿ah? Y el descanso remunerado por el día del trabajo. Creó los restaurantes populares, suprimió la ley de conspiración vial, equipó las Fuerzas Armadas, continuó la construcción de la carretera central. Debido a su actuación política en medio del periodo más turbulento de la historia peruana del siglo XX, Sánchez Cerro es sin duda una personalidad muy controvertida y todavía tiene en el Perú acérrimos detractores, así como enconados defensores. Entonces, miren ustedes, todo esto se va desarrollando en este devenir, ¿no? ¿Fue fácil? No fue fácil. Toda la situación que se va viviendo es una situación prácticamente de conflicto, ¿no? De conflicto, ¿no? Ahora vamos a entrar al segundo gobierno, al tercer militarismo, parte 2, que lo va a presidir pues Óscar R. Benavides, ¿no? ¿Quién fue este personaje también? Un personaje que también trajo consigo algunas cosas importantes, ¿no? Algunas cosas importantes que se dieron y se van desarrollando, ¿no? Él también tuvo dos periodos de gobierno, ¿no? Fue un militar y político peruano, presidente provisional del Perú en 2 ocasiones, ¿no? De 1914 a 1915, designado por el Parlamento bicameral tras el golpe de Estado del presidente Guillermo Billing, y de 1933 a 1939, designado por el Congreso Constituyente. En 1940 se le confió el rango de Gran Mariscal, ¿no? Dentro de las atribuciones que tuvo nuestro amigo Óscar R. Benavides, hay varios, ¿no? Sus estudios escolares los cursó en el Colegio Guadalupe, en Lima.
Y en Chincha, en 1890, ingresó a la Escuela Militar de Lima, en donde egresó en 1894, iniciando su carrera militar que lo llevaría hasta el rango de general de división en 1933. Participó en los acontecimientos políticos militares del país y recibió perfeccionamiento en Francia y Alemania. En el conflicto con Colombia iniciado en 1911, tuvo acción distinguida en el combate de la Pedrera, a orillas del río Caquetá, 10, 11 y 12 de julio de 1911, haciendo huir a los invasores. Destituyó al presidente Guillermo Billinghurst en 1914 y fue nombrado presidente provisorio, cargo que ejerció hasta 1915. En este primer corto mandato efectuó con éxito el problema monetario, estableció el papel, moneda. Luego de entregar el poder a José Pardo y Barrera, pasó a Europa donde ejerció funciones diplomáticas. Al inaugurarse la dictadura de Augusto B. Leguía en 1919, volvió al Perú, pero fue deportado, pasando otra vez a Europa, aunque continuó conspirando contra Leguía, cuando fue derrocado por Luis Miguel Sánchez Cerro en 1930. Volvió al Perú, pero retornó a Europa ese mismo año, pasando a ejercer funciones diplomáticas en España e Inglaterra. Llamado por el presidente Sánchez Cerro al estallar la guerra Colombia-Peruana, asumió la dirección del Consejo de Defensa Nacional y una vez asesinado Sánchez Cerro, fue facultado por el Congreso para terminar su periodo y negociar la paz con Colombia. Protocolo de Río de Janeiro, 1934. En este segundo gobierno reprimió severamente a los apristas y comunistas y superó la crisis económica. En 1936 se anularon las elecciones que daban ventaja a Luis Antonio Iguiguren por estar apoyado por los apristas, y Benavides se prorrogó en el poder por 3 años más bajo el lema de orden, paz y progreso. Gobernó hasta 1939, en que entregó el mando a Manuel Pardo Ugarteche, cuyo Congreso le otorgó en 1940 el título de Mariscal del Perú. Sirvió luego como embajador en Madrid y Buenos Aires y retornó al Perú en 1944 para contribuir en la creación del Frente Democrático Nacional, que postuló a la presidencia a José Luis Bustamante Rivero en 1945. Falleció poco después del triunfo de José Luis Bustamante y de Rivero. Entonces miren ustedes toda la trayectoria que tuvo también Óscar R. Benavides al mando del ejército y sobre todo al mando de tener y ser presidente del Perú, ¿no? La historia, como siempre les digo, a veces es complicada, ¿no? Primero se aliaron los apristas, después no, después lo abandonaron. El problema del APRA, la censura fue impuesta por Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? ¿Por qué? Porque vendría a ser como si fuera un partido netamente complicado de izquierda. Acuérdense que siempre en el Perú ha gobernado la clase de derecha, ¿no? La oligarquía, ¿no? Entonces siempre había un rechazo, un miedo a que cambien el sistema que se iba desarrollando desde la libertad, ¿no? Desde la proclamación de la independencia del Perú. Entonces, todos estos sucesos van trayendo consigo la importancia que tiene el Perú, ¿no? Nada fue color de rosa, todo fue siempre rivalidades, siempre fue que algún partido desconocía al otro o el otro mandaba a matar a otro, y todos estos sucesos fueron parte de la historia, ¿no? Nada fue sencillo, para que vean ustedes. Cada situación que se va desarrollando va continuando también en que el Perú, como siempre, buscaba siempre algunas ventajas, pero también a su vez traían ciertas desventajas, ¿no? Estas desventajas también trajo consigo algunas situaciones favorables como también desfavorables. Mientras no exista, como les vuelvo a repetir desde el primer día de clase, un plan nacional a largo plazo, nosotros vamos a seguir siempre estando en ese proceso de que cada gobierno de turno que ingresa cambia completamente las reglas de juego y trata de imponer
lo que ellos creen conveniente, situación que no debería suceder, ¿no? Miren ustedes acá el país del sur, como es Chile. Chile tiene un plan a largo plazo. Presidente que entre tiene que cumplir, no necesariamente tiene que cambiar. Cambiarán algunas cosas muy pequeñas, pero el plan en sí de largo plazo cumple cualquier presidente, así sea de izquierda o de derecha. Esa es la situación que a veces vivimos, ¿no? Hasta este momento. Muy bien, creo que ya hasta ahí quedó claro esto de lo que habíamos desarrollado, pues el tercer militarismo 1 y 2, ¿no? Después de toda esta deblaque del tercer militarismo 1 y 2, ya empezamos a hablar un poco ya del proceso democrático en el Perú. Todavía una democracia endeble, una democracia que los partidos políticos todavía no estaban muy bien organizados, y todo pues trajo consigo que muchas situaciones ya empiezan a crearse nuevos partidos, nuevas alianzas, nuevas estrategias, y va tomando un poco más de poder, ¿no? Un poco más de poder, pero al final esta democracia, entre comillas, también es golpeada, ¿no? Es golpeada también por los gobiernos revolucionarios de las Fuerzas Armadas, que también encontraron una debilidad entre los presidentes democráticos, ¿no? Muy bien. Ahora sí voy a dar para entrar al receso, y vamos a continuar ya en el segundo bloque a partir de las 2:20 con las exposiciones que van a ser como si fuera su primer examen, ¿ya? Acuérdense que hay libertad para las exposiciones, cada quien de ustedes tiene su manera de cómo desarrollarlo. A más investigación van a tener mejor nota también. ¿Listo? ¿Algún comentario hasta ahí, por favor? ¿Todo está claro? Yulisa, Nicolás, ¿todo está claro? Maylin, Aldair. Nadie me contesta, creo que están durmiendo, creo que hablo demasiado. Bueno, en la segunda parte ya los voy a escuchar yo a ustedes. ¿Preguntas, mis estimados alumnos? Sí, todo claro. Gracias, Aldair. ¿Alguien más? Nicolás, ¿todo te quedó bien? Maylin, ¿estás? Yulisa, muchas gracias, Nicolás, también tú por escribir al chat. Listo, muy bien. Hacemos el receso. Nos vemos exactamente a las 2:20 para empezar con las exposiciones, ¿no? El orden va a ser el siguiente. Ya que no están algunos, empezaremos mejor para los que están, para que así se gane una nota a favor a los que no entraron en su momento. Listo, nos vemos de acá a las 12:20. Un abrazo.